tres informaciones importantísimas para el comienzo de esta conversación, ¿no? El primero tiene que ver con el propio Edmundo González Urrutia, que ha dicho que por ningún motivo él se va a juramentar fuera de Venezuela, ¿no? Eso es importantísimo. Primero por el lado de la confianza de lo que se tiene previsto o si que se está planificando para que pueda cobrarse el próximo 10 de enero el triunfo del 28 de julio. La segunda información tiene que ver con justamente la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, en este caso Biden, que está de salida, con respecto a las nuevas sanciones que se han venido llevando a cabo, que Maduro las ha minimizado, ¿no? Ha dicho, bueno, los ha condecorado inclusive, y convierte estas sanciones como una medalla de guerra. Y el tercero, fíjate, salió anoche, ayer en la tarde, lo publica en medio del expediente, en exclusiva, una información confidencial de una agencia de inteligencia extranjera sobre una monumental fiesta organizada por la directora del DAPRE, Laura Sarabia, muy cercana a Petro, al presidente colombiano, en una de las Islas del Rosario. Es un selecto grupo, se preparaba pues una reunión totalmente confidencial, privada, con algunos entes del gobierno de Maduro, específicamente con el general Padrino. Algunos señalaban dentro de lo extraoficial que también podría estar en esto, de lo extraoficial, la gente del Congreso colombiano, que podría encontrarse allí cabello, ¿no? Pero, bueno, esto ocurrió, se esperaba la llegada de Petro y dentro del chisme de la fiesta, lo importante sería qué tipo de reunión crees tú que se podría haber llevado a cabo ahí y si se está negociando algo a espaldas de los colombianos, que por cierto en las últimas encuestas señalan que 9 de cada 10 colombianos están en contra de que Petro reconozca un gobierno de la dictadura de Maduro. Bueno, empecemos por lo que planteaste inicialmente, ¿no? Del 10 de enero nuevamente. Y lo declarado por El Mundo en varios medios esta semana y la semana pasada. Definitivamente las señales que El Mundo, porque estamos en un juego de señalización, de que envía es que él va a ir al país a juramentarse y no lo va a hacer en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber un interinato, un gobierno como ocurrió. No es porque estuvo en el exterior, porque Juan Guaidó estuvo permanentemente en el país, pero que él se va a juramentar, que es el acto que consolida el triunfo que obtuvo el 28 de la soberanía popular, el mandato popular. Entonces lo que está diciendo básicamente Edmundo González Urrutia es: yo voy a hacer presencia en Venezuela. ¿Por qué? Porque si él no está presente en Venezuela, el acto soberano del pueblo que lo nombró y lo eligió, entonces no tiene la misma fuerza, porque en ese momento Maduro consume el golpe de Estado y por lo tanto la coalición que lo apoya a Maduro, donde están miembros de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Básicamente van a tener que ver en ese momento qué decisión tomar. Y recordemos que la familia militar votó por Edmundo González Urrutia. Está demostrado ya a través de los votos en los centros electorales que corresponden, votaron por Edmundo. Entonces, ¿qué ocurre? Edmundo, a partir del 10 de enero, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, tiene también esa otra condición. O sea, pero tiene que estar en el territorio venezolano. O sea, es una acción que se hace de facto, de ahí, presente. No de facto por ser un golpe, sino de presencia física, de hecho. ¿Okay? Y entonces, yo cuando escucho a Edmundo González Urrutia decir, me juramento en Venezuela, lo que escucho es una señal clara y precisa para todos aquellos que votaron por él, tengan la confianza de que ese día se va a juramentar. Y ahí la mejor señal es para ese sector que hoy sabemos que puede tomar la decisión
de decir el presidente electo se llama Edmundo González Urrutia porque lo conocen, porque saben, porque vieron las actas, porque vieron, ¿verdad?, todo el proceso electoral y en ese momento consolidar lo que corresponde de acuerdo a lo que ocurrió el 28 de julio. Eso con respecto al 28 de julio. Y creo que todos tenemos que ir aunando nuestro esfuerzo para consolidar eso en términos de la fecha de hoy, 1 de diciembre, una convocatoria por parte de María Corina Machado a nivel mundial que se ha ido desarrollando paulatinamente en cada una de las ciudades que han sido señaladas y que esto permite ir construyendo ese momento, ese apoyo que se requiere en todos los venezolanos, los que estamos afuera y los que están adentro. Esos 16 millones de venezolanos, para sumarlo globalmente, entre los 8 que votaron el 28 de julio y los 8 millones que estamos afuera, unidos podemos construir ese cambio que tanto busca el país. Y creo que es la forma como debemos irlos construyendo a lo largo de este proceso. Siendo así, Antonio, tendría que ser la Asamblea Nacional la que entregase a Edmundo González, o puede ser otro ente en Venezuela. No, bueno, ahí eso va a depender de las negociaciones que se den para poder ser juramentado el 10 de enero. Definitivamente el juramento se hace ante la Asamblea Nacional. Recordemos que hay muchos escenarios planteados, porque la Asamblea Nacional que hoy está, que apoya el régimen de Maduro, elegida por el régimen de Maduro, tiene vigencia un año más. Pero también podemos decir que la Asamblea 2015, que no tiene vigencia en términos para el régimen de Maduro, que lo reconoció cuando estuvo en su mandato, es la reconocida por la administración Biden como estructura, como gobierno legítimo, como la última elección democrática que hubo en Venezuela. Entonces, eso forma parte de la negociación. O sea, yo ahí hasta ahora no podría decir si va a ser frente a la Asamblea Nacional de Maduro, que no podemos tampoco desconocerlo, que ellos tienen su propia asamblea, o la Asamblea Nacional electa en el 2015, que tampoco podríamos establecerlo. O sea, aquí básicamente hay un acto que hay que consumar el 10 de enero, que es la soberanía del pueblo. Un mandato que dio y que básicamente dice que Edmundo González, establece que Edmundo González es el presidente electo de los venezolanos, y esa es la importancia cuando Estados Unidos lo reconoce como tal y los países lo van reconociendo como tal, porque le van dando ese majestad, esa figura de que en el momento oportuno las Fuerzas Armadas pueden reconocerlo, porque es el presidente que también es reconocido internacionalmente y por lo tanto no hay un golpe de Estado por parte de ellas. O sea, al Maduro no tener legitimidad de origen, el hecho de que las Fuerzas Armadas tomen la decisión y digan el presidente electo es Edmundo González Urrutia, no se está produciendo en términos de la Constitución un golpe de Estado por esas Fuerzas Armadas. Te lo pregunto porque ha habido mucha torpeza política por parte del régimen. Claro, por supuesto, ellos están negados a entregar, pero ni se ha manifestado el CNE como debe ser, ¿no? Para decidir, para esclarecer, para presentar el resultado definitivo de lo que fueron esas votaciones del 28 de julio. Y tampoco lo ha hecho ninguno de los organismos del Estado chavista que se casaron prácticamente con la decisión de mantenerse en el poder de la cúpula que impera dentro del madurismo, ¿no? Es decir, estamos hablando del Tribunal Supremo, que ya tomó una decisión apegada a la narrativa de Maduro, la Asamblea que
continúa allí, pero también el resto de los entes, incluyendo la Fuerza Armada, que podría tener otra actitud distinta al resto de la... Pero algunos señalan que eso es imposible porque todo indica que hasta este momento han apoyado de forma leal a Maduro fuera del planteamiento que tú me estás haciendo de que la gran mayoría de esa Fuerza Armada votó por Edmundo González Urrutia y que posiblemente pues tomen una determinación con respecto a eso, ¿no? A su verdad política. Sí, ¿qué ocurre? Una vez juramentado, investido Edmundo González Urrutia, vamos a una transición política, definitivamente, porque el país lo demanda de esa manera. Y coincidencialmente, podríamos decirlo, ¿verdad? Es el año donde se eligen la Asamblea Nacional, ¿verdad? Nuevamente, o sea, por el ciclo que corresponde del tiempo en ejercicio y las autoridades regionales. Entonces, por eso te digo, esto es nos estamos adelantando a un escenario donde lo más probable es que todos esos factores entren en consideración. ¿En qué sentido? En que el periodo de la Asamblea Nacional actual de Maduro se le agota, se le termina su periodo en diciembre del próximo año, del 2025. Y los gobernadores y alcaldes y legisladores regionales también se le termina, coincide con el ciclo de su mandato. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener realmente, vamos a llamarlo así, una mega elección para el 25, que con la transición política que significa la presidencia de Edmundo González Urrutia tendrá que tomarse en cuenta para el futuro político y la estabilidad del país. Y yo creo que eso forma parte de ese hecho de que el mundo sea juramentado el 10 de enero como presidente de la República. Y entonces, a tu juicio, ¿cómo estás leyendo los planteamientos hechos por parte de los entes que prácticamente están gobernando como Diosdado Cabello, ¿no? Donde prácticamente muestran unas esposas. Te estamos esperando con estas esposas. Una vez toques el 6CPC que nosotros manejamos, pues te van a poner, te van a detener. Eso es lo que señalan algunos de ellos. Y también las informaciones. Te hice hincapié en una de ellas, no recibir tu respuesta, porque, a ver, parece que hubiese una negociación por debajo, subterránea, entre los petroleros de Estados Unidos que están intentando convencer a Trump, antes de que inicie su mandato el próximo 20, para que lleve a cabo los intereses reales económicos de los Estados Unidos con respecto a la industria petrolera y su geopolítica a nivel mundial y negocie con la dictadura. ¿Cómo ves tú esa lectura que, por cierto, la dio el Wall Street Journal esta semana? Sí, el régimen de Maduro ante su aislamiento, pues está aislado, sabe que está aislado, no pudo entrar en los BRICS, ¿verdad? Que le hubiese gustado para poder tener un bloque donde ampararse, donde protegerse, donde acobijarse. Juega, para mí, una de sus últimas cartas con la administración nueva que va a entrar el 20 de enero, que es: acepto los venezolanos que han llegado indocumentados a Estados Unidos, producto de la misma crisis política, ¿verdad? Y permito que los negocios con las empresas extranjeras que están operando en Venezuela en términos de petróleo y exportaciones sigan teniendo acceso a nuestras riquezas. Y hay, por supuesto, compañías que están muy interesadas porque están logrando un buen negocio. ¿Qué quiere decir un buen negocio? Porque actúan en la opacidad, no actúan de acuerdo a la ley de hidrocarburos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino de acuerdo a la ley antibloqueo, donde no se sabe ninguno de los términos de los contratos, ¿okay?, en la que se ha llegado a firmar con estas empresas.
Entonces, activan a Sergeant 3, que se escribe así, Sergeant como sargento, y 3 palitos, pues el tercera de número en descendencia, en que está recibiendo encargamentos de asfalto que lleva a Curazao, los vende, o aquí en la costa del Golfo, y buscan, como es alguien que también ha financiado la campaña de Trump, que a través de él hacerle el planteamiento a Trump de esa promesa electoral que hizo de expulsar, extraditar a todo aquel que haya ingresado a Estados Unidos y no esté legalmente en el país. Entonces, ¿qué busca? Busca que en eso que Trump también en su campaña señaló y fue muy preciso cuando hablaba de el tren de Aragua y señalaba los casos que han ocurrido en algunas ciudades de aquí, de, de que hubo algunos crímenes, ¿verdad? Y que han estado involucrados algunos venezolanos. Demostrar que ese, esa migración está, le dio mucha visibilidad a los venezolanos. Y entonces, a pesar de que no son la mayoría de los que ingresan hoy todavía a Estados Unidos son mexicanos. O sea, estamos en segundo, tercer lugar, pero no somos la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que buscan y están posicionando esa narrativa para ver si logra Sergeant 3 esa conversación con Trump y que vea que se vuelva transicional, o sea, que se vea como un negocio, y ahí entonces Maduro muestra que los venezolanos en el exterior somos una mercancía, porque somos negociables, y producto de la crisis política, producto del estar en. Entonces nos usa como un mecanismo para negociarnos con la administración Trump. Sin embargo, como lo hemos conversado anteriormente, aquí están muchos actores con posiciones de decisión y de influencia también, como son Marco Rubio en el Departamento de Estado y Waltz en Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? El director, que van a estar conversando, y Rick Scott en el Senado, con Trump también. Entonces, si le queremos dar un beneficio a eso que está planteando el Wall Street y otros periódicos locales aquí en Washington, podríamos decir entonces que va a haber una narrativa cercana por parte de Sergeant 3 buscando influenciar en Trump esa solución para la crisis de los inmigrantes a cambio de petróleo, y lo que entiende el otro, los que están en posición también de influencia, que creen que Venezuela es una de las piezas clave que hay que desmontar dentro de lo que llamó Bolton el eje del mal, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, creo, de lo que conozco esta ciudad, que va a tener mucho más fuerza los que están en posición de influenciar desde el aparato, desde el Estado, que lo que pueda tener una persona que lo que viene es a presentar un caso para darle una solución no solamente a sus negocios, sino que cree que a los del presidente, porque aquí lo que está buscando estos lobistas es favorecer sus negocios a cambio de complacer una propuesta del presidente Trump de extraditar a los que hayan ingresado a este país ilegalmente. Pero fíjate que, por ejemplo, está muy bien lo que está planteando y ese sentido, digamos, pragmático, ¿no? De cómo se maneja la política. Pero todo para criticar. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de Ramón Cardoso Álvarez que nosotros logramos reproducirlo aquí en Venezuela USA, pero es original de la Deutsche Welle, en el que señala justamente sobre este tema de Maduro ante la nueva presidencia de Trump, que
invariablemente de las negociaciones que se puedan estar dando, considera que va a ser Trump ante no solamente Maduro, sino Cuba y también Nicaragua, y el resto de la izquierda que está en América Latina, va a ser de una máxima presión, así lo indica, de máxima presión, eh, con respecto pues a este tipo de regímenes que inclusive se habla de que va a ser un gobierno que va a reforzar el tema de la ley Bolívar, que reconoce ya de por sí a Edmundo González, y que va a seguir emitiendo fuertes sanciones a funcionarios del régimen, no al país entero, ¿no? Y va a anticipar pues una política exterior más severa hacia Nicolás Maduro a partir del propio primer día, 20 de enero, fecha en la cual pues asume Donald Trump. Sí, fíjate. Se me olvidó dar un elemento ahí especulativo, que es el siguiente. El Día de Acción de Gracia, que para los Estados Unidos es muy importante porque se reúnen las familias. O sea, para los maracuchos es el símbolo del 31 de diciembre, que todos tenemos que llegar a casa para darle, para pedirle la bendición a mamá, como dice la gaita. Faltan 5 para las 12. Aquí se reúne la familia el Día de Acción de Gracia. Y quien pasó ese día con Trump en Mar-a-Lago es Elon Musk. O sea, Elon Musk está en el círculo de la familia de Trump. En el primer anillo ¿Y de qué los quiere decir eso? consejeros. ¿Qué quiere decir eso? Que Trump, pongamos que los dos, tanto Sargentry como el departamento y el consejo le estén dando, y él no tenga la decisión tomada. Él le va a preguntar a los más allegados, y le va a preguntar a Elon Musk, ¿tú qué piensas de Venezuela? Porque sabemos que así funciona Trump. Y Elon Musk tiene una visión muy clara de lo que pasa en Venezuela. ¿Okay? O sea, de hecho, Maduro casó una pelea con él. Lo dijimos en un programa pasado. Casó una mala pelea. Entonces, Elon Musk le va a decir lo que es lo que sucede en Venezuela. Entonces, al final, por eso yo veo que la balanza se va a inclinar hacia lo que estás leyendo, de que si Maduro no entiende estas señales que están ocurriendo, y están ocurriendo con la administración actual. O sea, yo creo que aquí Biden está actuando con el deber ser, que no lo había querido hacer antes por temores de la campaña electoral, pues se metió la campaña electoral. Pero lo tenía listo para poder haber sacado los sancionados, los 21 sancionados, en la que está la hija de Diosdado Cabello, que me imagino que le afectó muchísimo, ¿verdad? Porque esa es la hija consentida de Diosdado. ¿No? Y porque se demostró que sí tenía negocio aquí en los Estados Unidos. Sí, por eso. Entonces, y después podemos hablar cuál es su respuesta ante eso. Vino, está haciendo las cosas, y además retiraron 2.000 visas, que uno no sabe la lista, porque eso es privado, y eso le llega a cada quien en su carta, le ha sido removida su visa. ¿Verdad? Y le está quedando solamente el suspender la licencia 41 que tiene Chevron. Si la administración Biden toma esa decisión para el 1 de enero, pues ya no pudo ser porque hoy es 1 de diciembre y no la suspendió, por supuesto, y se renueva automáticamente. Si no leen esas señales, Maduro, sus consecuencias van a ser, el costo de salida va a ser mucho más alto y va a tener menos capacidad de poder negociar. ¿Okay? Se le va a ir cerrando cada vez las oportunidades de negociando, porque el 10 ya consume el golpe. Me regreso a la hija de Diosdado. Cuando yo vi que estaba en la lista la hija de Diosdado, yo digo, ¿cuál va a ser la respuesta de Diosdado? Porque Diosdado es un hombre que es acción-reacción. Negativo. Y entonces, a pesar de ser un hombre que le da miedo también, él es un hombre, por lo que vimos el 11 de abril, y lo que se conoce públicamente, ¿verdad? Que estaba muy asustado. Hay los que especulan y dicen que lo vieron, ¿verdad? Con los pantalones mojados. Él iba a reaccionar. Y lo que le está ocurriendo a la mamá de María Corina es la reacción de Diosdado. O sea, veámoslo de esta manera. Ok, me tocaron a mi hija, a mi familiar más cercano. Yo voy a meter presión al familiar más cercano que él considera que es y es la líder de este proceso en Venezuela,
que es la mamá de María Corina Machado. Ahí lo que hay son juegos de señales. O sea, a mí me afectaron, esta es mi reacción. Y el caso de la Embajada de Argentina en Caracas, que realmente deja muy mal a la diplomacia brasileña, que a lo mejor no quieren usar micrófono porque no les gusta para no enfrentar y están usando los canales regulares. Es más, también tiene que ver, no con esto, sino con también ir montando la presión de que intimidar al pueblo venezolano, que demostró que en unidad tiene mucha fuerza. Entonces, yo creo que lo que está planteándose en estos días son juegos de señalización en ambos lados, en términos de consolidar esa unidad que hemos construido hasta ahora, a lo largo, desde la primaria hasta la elección, y que culmina el 10 de enero como una fase, otra fase más. Recordemos que María Corina habló de 4 fases. Estamos en la 4ª fase. Entonces, en esta fase es básicamente todos los mecanismos de coordinación con los sectores que votaron por Edmundo González, tanto en el sector militar como en el sector civil. El sector internacional, que lo estamos viendo, tanto con los que estamos afuera, ¿verdad?, como con los organismos internacionales, los países, los estados que representa cada uno de estos países democráticos. Entonces podemos ir viendo cómo esto ha ido coordinándose, y el régimen lo que viene haciendo es básicamente actuando en términos de seguir aumentando la represión y mostrar que son los que controlan el país desde el punto de vista de que bloqueo la calle donde vive la mamá de María Corina Machado, le quito el agua a los que viven en la embajada de Argentina, y entonces poniendo preso a gente inocente. Bueno, fíjate que eso me recuerda a lo que has estado planteando, un poco esa frase de Annie Rand, que dice que se puede un poco ignorar la realidad, pero lo que no se puede es ignorar las consecuencias de la realidad. Y bueno, hay un poder que está usando el régimen, que es el poder de la desinformación. A cada rato pues dan una respuesta, son muy reaccionarios a todo lo que viene ocurriendo para tapar un poco y poder mantener pues la narrativa, la falsa narrativa que mantienen sobre que ellos siguen siendo poderosos y tienen controlada la situación en Venezuela, inclusive más allá del 10 de enero. Pero como tú dices, se han dado una gran cantidad de acciones que hay que leerlas, ¿no? En su tanto individual como en su contexto. Por cierto, que hablaste de la gente que está en la Embajada de Argentina, y hay un tuit de Pedro Urruchutú que señala, bueno, hablando de la serie, ¿no? Continuo a la Embajada en Caracas, bajo custodia de Brasil, dice, bueno, se acaba de vaciar el tanque de agua luego de racionar la que queda. O sea, los han dejado sin luz y ahora sin agua, lo que ya prácticamente son acciones mucho más allá, ¿no?, de lo político hacia lo criminal. Hoy, por cierto, Antonio, se está llevando a cabo la protesta mundial por lo que está pasando en Venezuela. Están exigiendo a la Corte Penal Internacional que acelere la investigación contra el gobierno de Maduro en distintos lugares del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Orlando, tengo entendido, bueno, se va a llevar a cabo después de este programa, ya a la 1 de la tarde, dentro de unos minutos, se va a llevar a cabo en la Catedral de Santiago, en la 215 Orange Avenue, aquí en la ciudad de Orlando, a partir de la 1 p.m. en el punto de llegada de Eola Park, va a ser Eola Park, que viene siendo el downtown aquí en la ciudad de Orlando. Nos están matando en silencio, SOS Venezuela. No sé cómo está la situación en Washington, cómo se está viendo ya, pero importantísimo también que hace pocos minutos María Corina Machado dio unas declaraciones. Por ahí yo sé que ya tú debes haber escuchado el mensaje, porque está dando sobre lo que significa pues la protesta de hoy. No sé si podemos escuchar y me da. Hace unos días quiero ir haciéndoles llegar estos mensajes durante las próximas semanas.
La situación que estamos viviendo todos los venezolanos es indignante. Bueno, se escucha muy bajito, pero es una reflexión sobre lo que estamos viviendo los venezolanos y cómo debemos tomar todos responsabilidad desde lo que cada quien hace para asumir lo que va a ocurrir el próximo 10 de enero, ¿cierto? ¿Cierto? El foco en esta acción de hoy es básicamente llevar el llamamiento a la CPI para que termine de tomar las decisiones que corresponden con los casos de lesa humanidad en la cadena de mando. Están suficientemente ya documentados, son casos desde el 2014 y se ha ido agregando casos como los últimos, los 26 asesinatos que hubo después de la elección del 28 de julio. Y entonces lo que pone es el foco en la CPI. ¿Por qué se pone el foco en la CPI? Porque si se generan las órdenes de captura para, ¿verdad?, buscar y llevarlos a La Haya o pedir para ser, ¿verdad?, indagados, eso genera también un quiebre entre esa cúpula que apoya a Maduro. O sea, todo lo que tú puedas debilitar entre las Fuerzas Armadas, los altos jerarcas del régimen, siempre lo hemos señalado, los grupos económicos que apoyan a Maduro dentro de Venezuela, que están asociados a Fede Cámara, lo que dijiste de las empresas de petróleo, que están también dándole ingresos lícitos al régimen de Maduro. Todo eso tiene que generar la grieta que se espera para que sientan en ese momento que continuar en el poder no tiene viabilidad futura y que lo mejor es buscar una solución que permita mantener el capital político, porque como dijimos, 2025 son elecciones parlamentarias y de alcaldías y gobernadores, porque de continuar en esta línea de acción, el PSUV va a sufrir realmente una gran debacle, como ocurrió con los partidos de Acción Democrática y COPEI cuando no leyeron la realidad desde el 92, 93, 94 que se consolidó con el 98. O sea, la no lectura de las realidades por parte de los dirigentes políticos en términos de lo que está ocurriendo realmente genera consecuencias. Hay una cosa que siempre se dice, una elección tiene consecuencias. Y la elección en Venezuela, la consecuencia fue que quiere un cambio el pueblo. Y eso va a ser muy difícil por parte del régimen que no se dé. O sea, pongo ejemplos. Aquí en Estados Unidos, el triunfo de Trump va a traer consecuencias. Yo creo que las consecuencias van a ser tan altas que va a haber un cambio en el orden mundial. Pero bueno, hay que esperar que suceda. Pero va a haber consecuencias. Entonces, y eso lo dijo fue Barack Obama. Barack Obama, cuando habla de las elecciones tienen consecuencias. Porque es un mandato popular, porque hay un proyecto político, porque tiene todo esto que va de alguna manera a influir en la sociedad y en cada uno de nosotros. No, y fíjate que tan cierto es lo que estás diciendo que podríamos hablar, si alguien quiere hacer un análisis, o sea, podríamos tomar en cuenta que una cosa fue el régimen de Maduro, que independientemente que estuviera debilitado o no, o fortalecido, o con una relación, digamos, fraterna con sus seguidores, fue uno antes del 28 de julio y uno después del 28 de julio. O sea, se ha removido tanto que han tenido que tomar la fuerza para tratar de mantenerse y tener un hombre como Diosdado Cabello, que es una visión totalmente fascista en la verdadera dimensión de la palabra que ellos utilizan para enfrentar a sus contrincantes, que para ellos no son contrincantes sino enemigos, cómo ha cambiado completamente un régimen que prácticamente se le ha ido de las manos a Maduro y lo sostiene Cabello. Mira, te quería dar el nombre... Ya va. Quiero redondear esa idea tuya, que es muy buena. Porque después del
10 de enero, si si lo queremos ver en béisbol, el que está en el turno al bate es Diosdado Cabello. Y esa visión que tú acabas de presentar, Diosdado Cabello, todo el mundo la conoce en el país. Dentro de las mismas Fuerzas Armadas. O sea, un régimen con Diosdado Cabello en la presidencia es un régimen totalitario, pero feroz. Al estilo Mussolini. De Mussolini o Stalin en la época, cuando consolida su poder, en la que persigue y mata a sus enemigos, como lo dijiste tú, en el exterior, como mató a Trotsky en México. En México. ¿Ok? Entonces, eso se conoce, eso se sabe. Entonces, por eso que la mejor salida para Venezuela es la salida de un gobierno de Edmundo González Urrutia, como lo ha planteado él mismo, un gobierno donde todos cabemos. Entonces, esos temores y esos riesgos que significa, porque una vez después del 10, cualquiera puede llegar al poder en términos, si se da por la vía de Maduro, porque no es necesario, porque ya él no tiene legitimidad de origen. Y Diosdado Cabello va a estar todo el tiempo buscando cómo llegar a Miraflores, porque eso es algo que él lo tiene guardado muy internamente desde el momento en que Chávez no lo eligió como su sucesor. Entonces, y eso lo conectamos ahora, si tú quieres, con lo de Padrino López. Lo sabe Padrino López también. O sea, no son situaciones que se puedan permitir. Y si eso que tú leíste es veraz, porque debiera ser confirmado, ¿verdad? Asumamos por ahora, para hacer el análisis, que es veraz. Bueno, puede ser que estén conversando, buscando una salida negociada, porque Petro definitivamente quiere una salida pacífica para Venezuela, porque él la necesita. Y además, como lo señalaste, en Colombia, dijiste 9 de cada 10. Sí, y lo pueden buscar para contratarlo. La firma se llama Cifras y Conceptos, ¿no? Indica. No quiere, y él va a un proceso electoral el año siguiente, en el 26, y sabe entonces que podría ser derrotado. Sí. Entonces, yo creo que aquí, por eso cuando vemos todos los elementos, todos te conducen, así como nos condujeron a la primaria, y fue un éxito, al candidato unitario, y fue un éxito, y trataron de que no fuera, a la elección del 28 con las actas, y fue un éxito. Todo conduce a que el próximo gobierno lo va a dirigir Edmundo González Urrutia. Sí, porque en caso contrario, para Jorge Rodríguez y su hermana, Padrino, Silita y Maduro, el costo de permanencia de ellos con un Cabello fascistoide es mucho peor que el costo de salida. Entonces, no, preferible. Se convierten en enemigos de él. Claro, no, que además van por la cabeza de ellos primero que por cualquier otro. Se convierten en enemigos de él. Entonces, ese es el gran riesgo que tienen todos, con un Diosdado que ha tomado mucha fuerza y es el que hoy básicamente maneja todo el Estado, el terrorismo de Estado en el país. ¿Okay? ¿Tú crees que en estos momentos se están, bueno, hablaste de sobre este tema que saca de forma confidencial el expediente, y los invito a que lo revisen. Es un portal de periodismo de investigación de Colombia, donde habla que Roy Barrera, Benedetti, Laura Sarabia, Padrino López estaban de paseos en Calva, Islas del Rosario, y se esperaba la llegada de Petro a la reunión con el ministro de Defensa de Maduro. La situación también se le ha ido cuesta arriba o sea, ya aquí están negociando, y la situación con España es una corona de espinos. O sea, fíjate cómo está hundiendo. Es que todo el que se está planteando algo de reconocimiento de este régimen se está hundiendo, porque fíjate cómo se está hundiendo Pedro Sánchez, ¿no? Luego de descubrirse el Delcy-Gate allá y el escándalo que esto ha generado con respecto a su gobierno. Entonces, bueno, es una situación donde nadie quiere agarrar esa papa caliente, ¿no? Todo el mundo la suelta, y esto va a traer, como tú dices, consecuencias el próximo 10 de enero. Son muchos los que quizás den la espalda a toda esta situación que ellos están anunciando. Sí, yo pienso que aquí lo que está planteado, o sea, cuando tú montas todas las piezas del rompecabezas, es que un post
de enero con Maduro, los riesgos para el régimen son mayores, ¿verdad?, que con un post-enero, 10 de enero, con el Mundo González Urrutia. Porque los riesgos son para el régimen de Maduro, para los integrantes del régimen, para el país, porque va a estar mucho más aislado, para los mismos venezolanos que están dentro del país, mientras que en el otro cabemos todos, es inclusivo, es una esperanza, es el renacer de Venezuela, es la búsqueda del país que venía con deficiencia en la democracia, pero que después de este aprendizaje va a tener un nuevo amanecer, ¿verdad? Va a buscar no cometer esos errores que se cometieron en los últimos 15 años en la democracia, que dio origen a esto, a este resentimiento, porque básicamente generó un resentimiento dentro de la sociedad que se autocastigó a sí misma. O sea, en vez de buscar una solución por una vía de renovación dentro de los partidos políticos, que fue básicamente una de las cosas que ocurrió con los liderazgos de Carlos Andrés Pérez y de Caldera, que no permitió la renovación de los cuadros políticos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso va a generar unas condiciones dentro del país, y con los liderazgos de María Corina Machado, que tiene un proyecto político claro, y de Mundo González Urrutia, que tiene una visión en la que ve es inclusiva para todos los sectores, ¿verdad? Yo creo que vemos es un país mucho mejor, un país mucho más próspero, un país libre, democrático, frente a un país de miedo totalitario, ¿verdad?, de secuestros, donde no hay un futuro. Entonces, No, eso es básicamente lo que está planteado en este momento. inclusive, por lo que está diciendo, dirías que a muchos sectores chavistas les convendría más para reconstruirse un gobierno del Mundo González que todavía, que no lo han dejado ser, es decir, no se ha planteado todavía quiénes no le han permitido construir gobierno, o la gente con la que estaría, que un régimen con Maduro o Cabello. ¿Cierto? Totalmente, porque los hijos o las hijas de esos chavistas van a dejar el país, porque no hay futuro. Entonces la familia que en un momento tuvo alguna disponibilidad, una estabilidad económica, porque estaba asociada al régimen del momento, no va a tener ningún efecto, porque esa generación se va a ir del país con toda seguridad, porque el país no va a tener futuro para nada, va a ser un país totalitario, como lo viste, Mussolini, Stalin, el que queráis poner de todos ellos. Mira, Antonio, vamos a leer las inquietudes de la gente que te estaba escuchando. Mira, por cierto, se está uniendo ahorita muchas personas aquí a ver, Alexis Armada, Lorena Espinosa, Konomoto Mirna, Kelly Cristina, Lucas Taneda. Bueno, mira, de Mayra Román dice, yo creo que el régimen va a juramentar al dictador antes del 10 de enero. Es válido su inquietud. Ellos no respetan la Constitución y les vale madre, estamos en redes sociales, madre, la comunidad internacional. Nos dice ya lo leí ahorita aquí, aquí dice María García, amén, que así sea la voluntad de Dios. Por eso fue lo que nos dijo de Mayra Román, que estaba buscando quién nos había escrito esa inquietud. Y Delgado 2012 nos dice, buenas tardes, ¿ustedes creen que Petro quiere que Maduro y Diosdado salgan? Petro se reunió este fin con Diosdado. ¿Por qué y para qué? Ya lo respondió, pero le puede dar una segunda visión. Diosdado es esa mente de tipo Mussolini, efectivamente, nos dice Ávila Marín, ¿no? Y también quiero disfrutar de nuevo de un país libre y próspero. Ya por último, vamos a jugar, aquí está Faría Emiliano. Señor, el problema, a ver, tendría que buscar a Faría, aquí dice Faría Emiliano, el problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos. Si eso es así, los únicos que pueden resolver esto, todos sabemos quiénes son. Recordemos a Wolfgang Larrazábal. Y la señora Naily le responde a Rafael Emiliano, señor, el problema es que los venezolanos están secuestrados, todo el país entero ya hicieron todo lo que se podía hacer, ahora les toca a la comunidad internacional sacar a Maduro.
se lo están tomando y que a broma, pero estos están arrechos. Ese ser metiéndose con la madre de ella es porque le dieron donde más les duele, el dinero. Y finalizo, a ver, Antonio, porque yo sé que todo el mundo quiere que les lea su mensaje. Ahora la debilidad para negociar la tiene Maduro. Armando M. 1960. Y termino con Bernicar. Con Edmundo González Urrutia tendrán mejores condiciones esos empresarios que están con Maduro. Esa es una pregunta porque un país como está hoy, voy a empezar con la última, para después ir con la de 10 de enero, adelantar. Un país como el que está en este momento, destruido desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista económica, social, ¿verdad? Necesitamos el esfuerzo de todos para poder recuperarlo lo más rápido posible. Tiene los recursos para hacerlo, tiene la gente para hacerlo, porque si vemos 8 millones, como hemos dicho siempre, dentro votaron 8 millones afuera, quiere decir que hay 8 millones de venezolanos que tienen hoy, que han emprendido fuera, que tienen saben cómo hacer negocio, porque la diáspora venezolana ha aportado más que lo que se señala que haya ocurrido en algunos hechos aislados de criminalidad. Son muchos más los venezolanos, nosotros, que hemos aportado más a las sociedades donde nos encontramos, y lo podemos ver. Podemos nombrar muchos, en todos los esferas, desde el cultural, el empresarial, el académico, ¿verdad? En todas, en el deporte. Entonces, esa capacidad, ¿verdad?, que tienen o que tenemos hoy los venezolanos que estamos afuera, va a estar al servicio del país. Y entonces, esos grupos económicos van a ser necesarios. Porque, bueno, pues tienen el capital y tienen las empresas que están en el país. En este momento, creen que con Maduro pueden entrar en ese negocio de la opacidad. O sea, por lo que Maduro le brinda a los capitales es la ley antibloqueo, que puedes hacer negocio sin que se conozcan las condiciones. Y eso realmente es lo que uno piensa, que ese grupo económico, que si bien es cierto, actuó en la primera etapa del chavismo en contra de ellos, actuó buscando la democracia, está bien, han sufrido consecuencias en términos de que han perdido las empresas, no han logrado, pero que en esta etapa, que hay un proceso en la que Venezuela tiene todas las oportunidades nuevamente, crea que con Maduro, normalizándolo, pueden tener negocios. Sí lo pueden tener, pero van a depender de ellos. Van a ser esclavos de los que le den esos contratos. Porque por lo que estamos diciendo, al ser un gobierno totalitario, ellos van a depender del que te da el contrato. No vas a poder depender de tu capacidad y de tu creatividad. Si no, veamos China, el de Alibaba, al ponerse muy competitivo, el tipo, nadie lo ha vuelto a ver mucho, ¿verdad? O sea, el Estado es el que toma las decisiones en esos estados totalitarios. Vámonos con el 10. El adelantar la juramentación de Maduro, si fuese el caso. Primero, se cumplen 2 ciclos que tienen fecha en la Constitución. 5 de enero asume la Asamblea Nacional, la nueva dirección, o la dirección, la que sea la dirección. Y el 10 está en la juramentación. Entonces, el que Maduro adelante el acto tiene consecuencias todavía más graves. No solamente consume el golpe de Estado, sino que no tiene legitimidad de origen y no cumple con la Constitución si lo hace antes. O sea, sus condiciones son mucho más débiles para derrocarlo, para cambiarlo, como lo quieramos mostrar. No estamos llamando a esa acción, nosotros creemos, o yo creo, en la negociación y en la solución de que sea Edmundo González para un país inclusivo. Pero eso es lo que ellos provocarían
si continúan en esa línea de atrincheramiento, ¿verdad? El resto de las preguntas, ¿verdad?, sobre el encuentro de Diosdado Cabello con Petro, yo no tengo esa información, pero el que la está aportando, asumamos. Recordemos que Diosdado Cabello insultó a Petro en su momento, ¿verdad?, cuando fue crítico con el régimen. Y bueno, en política eso puede acercarse y él puede estar conversando con Diosdado, porque a lo mejor está explorando. Vamos a usar lo que está diciendo el que nos hizo la pregunta. No tengo información, vuelvo a decir, para que después no nos digan. Estamos haciendo un análisis sobre esos elementos. Y creo que, bueno, Petro, de alguna manera, puede estar tocando diferentes actores, buscando dentro de esas conversaciones a ver qué solución se le puede dar a Venezuela. Correcto. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, ¿no?, por toda esta lectura que nos has estado brindando con algunas inquietudes y elementos que se han venido generando en las últimas semanas, sobre todo con mucha desinformación, que también hay que darle respuesta, ¿no? A la desinformación también hay que darle respuesta porque hay que buscar la luz. Yo creo, Damaso, que un día como hoy, como te dije, no dejemos que la desesperanza nos detenga, no hay cómo. Esa fue una de las preguntas que digo que lo que esperamos de afuera, no, todos tenemos que contribuir aquí como una unidad. Y sigamos adelante con fe, con unidad, es importante, la unidad es importante del pueblo, y con la certeza que nuestra lucha vale la pena, porque Venezuela merece el futuro que hemos decidido construir. Está un poco conectado con el mensaje de María Corina. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias. Nos está diciendo hasta el próximo domingo, que Dios lo cuide y lo proteja. Bueno, nosotros también nos estamos despidiendo. Les quiero anunciar que hasta el próximo domingo estaremos analizando, ¿no?, todo esto, porque vamos a retomar justamente en enero con mucho más fuerza y con mucha más información sobre estos temas que tanto atañen a todo este conglomerado, este público, esta gente que nos ha seguido durante todo este tiempo, Antonio, ¿no?, todos los domingos. A ti que te gusta el deporte, juega el Real Madrid y ayer perdió el Barça. Si gana hoy Real Madrid, se pone un punto. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Para mí, este es el año del Barça, pero todo puede cambiar. Se trata del Real Madrid. Muchísimas gracias, Antonio. Un gran abrazo. Saludos. Seguro. Hasta luego, amigos. Todos.